Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy quiero hacer un resumen de los retos que me propuse para el curso pasado, mis propósitos de curso nuevo, y contaros mis propósitos para este curso. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. El curso pasado, que además coincidió casi con el inicio de este canal, hice un vídeo en el que contaba un total de, me proponía un total de 5 propósitos, valga la redundancia, para cumplir durante el curso 2020-2021. Esos propósitos eran: 1. Hablar más inglés porque doy clases bilingües. 2. Hacer más actividades y cosas por proyectos en clase. 3. Hacer más actividades diferentes, aparte de proyectos en plan escape rooms, otro tipo de actividades que no fueran tanto como ejercicios de docencia tal cual, lo típico, tradicional, sino como cosas diferentes. 4. No gritar tanto a mis alumnos y no enfadarme tanto con ellos. Y 5. Darles un feedback más personalizado, no a todos a la vez, sino de vez en cuando en las correcciones y en las tareas. Así que vamos a ver qué tal me ha ido con esos propósitos y ahora os cuento los nuevos. El primer propósito de hablar más inglés, creo que lo he cumplido a medias. Os voy a decir por qué. Porque sí que es cierto que todos los vídeos de Flipped Classroom, todo el material de los apuntes, todo eso ha sido 100% en inglés. A mis alumnos les he obligado a tomar apuntes en inglés, que el año pasado apuntaban en la libreta o lo que se apuntaban en el idioma que querían y esas cosas. Este año todo eso ha sido 100% en inglés, todos los videotutoriales que les he preparado han sido 100% en inglés. Así que digamos como la parte de clase magistral estaba en inglés porque estaba en los vídeos y porque los materiales estaba todo en inglés, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que no he cumplido la parte de en clase, sí que lo he intentado, pero depende de qué, no sé, hay asignaturas, esto es un problema del bilingüismo, que se prestan más a que sean en inglés porque son más repetitivas, por ejemplo ejercicios o por ejemplo deporte o educación física, pero luego otras asignaturas en las que estás introduciendo conceptos que ni siquiera conocen en español porque son asignaturas que no han visto en primaria. Y encima de que les estás introduciendo conceptos que ni siquiera conocen en español, se los metes en inglés, pues es cierto que es bastante difícil. Y algunos chicos sí tienen muy buen nivel. Todos mis alumnos eran de programa, no de sección, es decir que son los que tienen o al menos si quieres entrar en sección creo que tienes que tener un B1 o algo así. Entonces son los que no tienen una titulación o pues no tienen el nivel o vienen de una primaria no bilingüe. ¿De acuerdo? Si has hecho primaria bilingüe y tienes el B1, has hecho la prueba de nivel de inglés tal, puedes entrar en sección, que son más asignaturas y más horas en inglés y un currículo avanzado en inglés que los de programa, que tienen menos asignaturas y menos horas en inglés y no tienen currículo avanzado en inglés. Entonces todos mis alumnos eran de programa, entonces sí que hay alumnos que podrían perfectamente estar en una sección, pero en el centro donde yo había pues no había sección y entonces eran todos de programa. Y luego sí que hay alumnos que realmente están muy limitados, sobre todo no en la comprensión escrita, pero sí en la comprensión oral y en la expresión oral, y entonces les costaba mucho más. Y la verdad es que aunque al final siempre intento empezar la clase en inglés, pero al final acabo hablando español. Y sobre todo también una cosa que me ha influido mucho era la mascarilla, ¿vale? Porque la voz no se proyecta igual, sonaba como más bla, 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 una patata en la boca y si ya me costaba que me entendieran en español, en inglés todavía más. Entonces bueno, la verdad es que al final en el trabajo de clase, sobre todo que si me preguntaban, profe, esta parte del puente, ¿cómo la hago? Pues mira, yo haría tal, empiezas a meter los condicionales y eso era un caos. Así que esa parte la verdad es que no la he hecho bien y ahora hablaremos de ello después. Mi segundo propósito, que era el de aprendizaje basado en proyectos, sí, creo que lo he cumplido al 100%. Toda la asignatura ha sido a base de proyectos, porque la teoría estaba en los vídeos y las repasábamos en clase y aplicábamos parte de esa teoría a un proyecto. Entonces hemos hecho la página web en base a la historia de las telecomunicaciones, hemos hecho el puente, que os dejaré el vídeo por aquí arriba, contándoos cómo he ido adaptando o enlazando cada parte del puente, del proceso de la creación del proyecto del puente con una unidad del libro. Y la verdad es que he quedado bastante contenta con el resultado de trabajar más por proyectos, así que para mí es un tic de conseguido. El tercero, de hacer otro tipo de actividades, pues la verdad es que creo que también, sobre todo a final de curso, he conseguido hacer cosas diferentes y no ver, por ejemplo, tantas películas o cosas así.
Y bueno, durante el curso quizás no ha dado tanto tiempo, pero bueno, es que al final, entre que empezamos más tarde porque el coronavirus retrasó el inicio de las clases, Filomena, pues la verdad es que he ido con el tiempo justo, aunque luego terminé con tiempo, pero porque yo quería terminar con tiempo para poder preparar el acto fin de curso, para poder estar tranquila yo en las evaluaciones y en mi oposición y todo. Pero bueno, creo que no a lo largo de todo el curso, pero creo que sí se ha cumplido al final con el tema de las carreras de robots, con el tema, que aunque no lo llegué a hacer porque se fueron, porque quería haberlo hecho los días de junio y dejaron de venir, de los laberintos con los códigos QR, al menos hicimos las pruebas, no llegamos a generar los códigos QR y pegarlos en los laberintos, pero bueno, también pues se puede quedar para el futuro esa idea y hacerla en otro momento que no sea junio en que me dejen de venir. Y bueno, pues guay, esa parte la veo bien. Y luego también, por ejemplo, en algunos temas les he puesto recursos en Genially en el aula virtual para que los hicieran desde casa si querían repasar. Bien. El cuarto de no enfadarme tanto con ellos, creo que también lo he conseguido, pero porque no he necesitado enfadarme con ellos. Esto lo contaba en el vídeo de mi experiencia después de dar un curso entero en Flip Classroom, que también os lo dejaré por aquí arriba. Y es que la verdad es que ha sido un cambio radical. Era mi segundo año con ellos, ¿vale? Bueno, y con los primerillos también, pero era plástica, es otro rollo, ¿no? No he necesitado enfadarme tantísimo como me enfadaba el año pasado con ellos en tecnología, cuando no se callaban e intentaba ayudar clase y tal. Razones, probablemente que ya he repetido con ellos, entonces ya nos conocíamos. Es totalmente diferente dar clase a niños con los que repites porque no tienes esa fase de conocimiento y de prueba de dónde está tu límite. Yo sabía dónde estaba mi límite perfectamente. Si yo llegaba un momento en que amenazaba, era una amenaza seria y ya me conocen, y en general la cosa ha ido bastante bien, la verdad. Y sí que a veces tienes que llamar la atención, a veces he tenido que regañar a la gente que no estaba haciendo los deberes, pero no han sido esas voces y esas peleas o malos, no sé, que había otros años. Y bueno, sí que cuando he regañado en español, que eso también lo decía. Pero la verdad es que no me sale regañar en inglés más que decir silent, please, be quiet y esas cosas. Pero si tenía que regañar, regañaba en español. Pero bueno, no sé si el año que viene repetiré centro o no, si repetiré niños o no aunque repita centro. Así que probablemente haya niños nuevos en mis clases y veremos a ver si soy capaz de mantener esto. Porque creo que la verdad es que el Flip Classroom también ayuda mucho a evitar este tipo de conflictos de manejo de la clase porque no se callan, etcétera, etcétera, porque se aburren y tal. Y mi quinto propósito, que era el de dar más feedback, pues creo que... A ver, ha sido un año muy difícil. Voy a decir que lo he cumplido a medias, ¿vale? También. O al 75%. Ha sido un año muy difícil, he sido coordinadora TIC por primera vez, he estado muy agobiada con la coordinación TIC, con mantener toda la aula de informática, el tema de la página web, de las aulas virtuales, de dar soporte a todo el mundo. Y es cierto que eso me ha llevado muchas horas, aparte de 20.000 proyectos más que nos hemos metido. Y quizás no he podido dar tanto feedback individual en el tiempo como me hubiera gustado, pero por otro lado, en plástica sí que he implementado una cosa que vi a Laura del Tarro de los Idiomas, que era como poner una mini rúbrica en la tablita con la que ponías tics que grapaba en la página de la lámina de plástica, y entonces ahí iba la rúbrica con la que yo les evalúo, que no la ven, iba desglosada y entonces pues la podían ver y hacerse una idea de lo que estaban fallando, si era por la ejecución del ejercicio, por los materiales o por la limpieza o la entrega tardía o no me acuerdo qué más había, la rúbrica eran 5 ítems, bueno, algo más. Entonces, bueno, pues ahí sí que mejoré mi evaluación porque ya no era una nota, sino que era una nota desglosada, que yo antes la tenía en mi cuaderno de Aditio y solo la veía yo, ahora la ven ellos. Así que en plástica no es que haya sido a todos a individual de mira aquí, pero he mejorado, creo, en mi forma de explicar la evaluación, la calificación. Y en tecnología, la verdad es que como hemos estado trabajando en clase y yo me aburría porque la verdad es que había días que estaban los niños trabajando a su bola y yo estaba como pues dando vueltas por la clase viendo lo que hacían. Quizá ha sido un feedback más sin darme cuenta de que lo estaba dando, de mira, esto no, hasta así, o venían y me preguntaban directamente cómo seguir en su proyecto, por donde fueran, y les respondía. O si incluso he visto que lo estaban haciendo mal, pues me acerco y le he dicho así, no, tal, o mira, piénsatelo, cámbialo, y bueno. A la hora de corregir, la verdad es que han entregado
unos trabajos ya con unas notas o una evaluación lo suficientemente alta como para no tener que decir lo has hecho mal en esto y en esto, porque claro, como hemos trabajado siempre en clase, o lo han ido viendo, o si le decía a unos ya se fijaban de qué estaba pidiendo, y la verdad es que el resultado ha sido bastante positivo y casi nadie ha bajado del 8, entonces, bueno, pues es que un 8 está muy bien. Si lo que te falta a lo mejor es un poco el acabado final o el detalle, o que no has cumplido exactamente este requisito, pero era obvio cuando les daba la nota, les decía un 9 porque la polea no está bien, o un 8 porque no has pintado correctamente el puente. Entonces la verdad es que no me ha hecho falta hacer un feedback tanto, y luego los exámenes, como los he hecho este año en el aula virtual, conforme terminaban el examen le salían las respuestas y las correcciones y el feedback correcto, entonces pues eso también lo he automatizado. O sea que bueno, por eso digo un 75%, porque he buscado otras formas de dar feedback, pero no era feedback one to one, uno a uno, diciéndole mira esto y esto personalizado, porque bueno, no me ha dado tiempo, he estado muy agobiada y ya está. Y ahora os diréis, vale Leticia, muy bien, digamos que has cumplido más o menos más que menos los propósitos. ¿Cuáles son tus propósitos para este año? Pues la verdad es que voy a ser un poco más modesta, y porque aparte voy a mantener cosas como por ejemplo lo de los proyectos, lo de las actividades, o lo de... voy a mantener varias cosas, sí. Y lo del feedback voy a mantenerlo como tal. Y este año, ¿qué quiero hacer? Sí o sí, obligarme a hablar más inglés en clase. El año que viene espero tener grupos de sección y ahí sí que me puedo soltar más. La mascarilla al principio la tendremos, pero a lo mejor al final del curso no, y eso también creo que me puede ayudar. Así que propósito número 1, volver a intentar mantener mi docencia en inglés, no solo en lo que sean vídeos y materiales, sino en la charla del día al día de la clase, que no lo he conseguido por las razones que ya os he contado. Mi segundo propósito no está tanto relacionado con el conflicto y enfadarme con ellos y gritarles y tal, sino con tener más paciencia a la hora de si me están preguntando algo. No sé, yo soy una fuguilla, si no me lo habéis visto ya, pues ya lo sabéis. Y la verdad es que siempre voy, venga, vamos, rápido, no sé qué, ¿qué quieres? Y ya me estoy adelantando la respuesta antes de que me hayan terminado de contar el problema, y pues quiero intentar tener más paciencia en este sentido. Ir más pausada, no tan acelerada y estas cosas. A ver si lo consigo, porque en general yo soy un torbellino por la vida. Y la tercera cosa es que, vale, en mi centro sí que es cierto que donde he estado eran muy estrictos con el tema de la protección de datos y no nos recomendaban, aunque hay gente que aún así lo ha hecho, usar Aditio, A2C o cualquier tipo de sistema de calificaciones que no esté alojado dentro de lo que es Educamadrid. Así que el año que viene, claro que también este año al principio no teníamos internet en algunas aulas, porque teníamos aulas prefabricadas, por lo de los desdobles por coronavirus y todos estos rollos. Entonces, bueno, veremos los escenarios del año que viene, porque si vuelvo a repetir centro probablemente tampoco vuelva a tener internet al principio. Pero bueno, poco a poco me gustaría utilizar el libro de calificaciones del aula virtual de Educamadrid. No sé si me arrepentiré de esto, pero quiero esforzarme en, 1, meter rúbricas, que eso depende del coordinador TIC, que si no soy yo, pues ya veré cómo lo hago. Y 2, que sean las calificaciones 100% transparentes, porque a veces se las digo en el cuaderno y hay días que no viene un niño, hay días que se me olvida, o hay días que no me da tiempo, y no siempre las digo, y entonces quiero poder tener las rúbricas y las calificaciones en el aula virtual y que ellos las estén viendo en tiempo real, cuando yo la meto y la ponga la nota. Y entonces hacer que las medias ponderadas, todo esté en el aula virtual. El único problema que no sé si voy a poder cumplir esto es que me requiere conexión a internet. Claro, si por ejemplo yo llego, vale, y en septiembre no tenemos internet porque están instalándolo, porque cualquier razón, vale, un mes puedo darme datos con el móvil, o esperar a apuntarlo en un folio y luego pasarlo en un cuaderno y luego pasarlo al aula virtual. Pero si sigo varios meses sin internet no creo que sea factible, porque ya llegas a acumular número de notas que pues no va a ser tan fácil, si estoy en un aula sin internet, evaluar sobre la marcha. Lo vamos a intentar, a ver qué pasa. Y además aprovecharé y haré videotutoriales de cómo hacer los libros de calificaciones y las rúbricas en el aula virtual. Es Moodle, así que si tienes Moodle te puede servir, y si eres de Educamadrid, pues más todavía, porque va a ser exactamente igual. Y estos son mis propósitos para este año. Espero que os hayan gustado. Déjame en los comentarios si
se te ocurren otros y cuáles son, si tú también te haces propósitos, si eres profe y te haces propósitos de curso nuevo en vez de año nuevo. Cualquier cosa que quieras lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.